Luz sobre la ley. En la continuidad de la serie de cortos esenciales, estamos presentando en esta oportunidad este invaluable material, Luz sobre la ley, escrito por su autor durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora en su versión podcast, en nuestro deleite pone sobre la mesa este importante material y alimento sustentable para el disfrute de los santos que tienen hambre y sed de justicia. Rogamos al Señor la guía del Espíritu Santo en esta administración para que podamos percibir el mensaje individual del Señor para cada uno de nosotros en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Así seguimos presentando luz sobre la ley. Estábamos considerando las objeciones de un lector oyente del cual estamos contestando preguntas sobre la ley, dando algunas reflexiones en varios puntos. Segunda pregunta, el hermano nos pregunta: ¿quieres sugerir que debido a que los cristianos están bajo la gracia, tienen la libertad de hacer las cosas prohibidas por la ley de Dios, los 10 mandamientos? Lo cual respondemos sí y no a esta pregunta. El apóstol Pablo declara que todas las cosas me son lícitas, es decir, permisibles, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 y capítulo 10, verso 23. Esta cita expresa lo que significa no estar bajo la ley, que muy pocas personas parecen entender. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Además, la ley no fue dada para justos, sino para los transgresores y desobedientes. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10. ¿Por qué entonces los santos insisten en guardarla? La ley es buena si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8. Es decir, dar a la ley su lugar como maestro de escuela hasta Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24. Veamos este versículo en otras versiones y lo vamos a comparar con los escritos originales. En Dios habla al hombre, Gálatas 3, 24 nos dice: la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. La versión Jerusalén 2001 nos dice así en Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. La versión textual en Gálatas 3, 24. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. No nos trae hacia Cristo o a Cristo, como dice la versión King James, la versión antigua. Tenga en cuenta que la frase para llevarnos a, para traernos a o conducirnos a está en cursiva. Esto se puede observar en la versión King James, en la versión antigua, lo que significa que tal frase, que tal expresión no está en el texto original. Debemos leerlo de esta manera: ha sido nuestro maestro de escuela hasta Cristo, del griego eis, el punto alcanzado. La palabra traducida maestro de escuela significa asistir o entrenando muchachos, uno que asiste a los niños o a la formación de los mismos, por lo tanto un instructor. Dios designó este maestro de escuela sobre su pueblo para que ellos puedan aprender la necesidad de la gracia. Tal era el propósito de la ley. Pero la escuela está fuera desde que vino Cristo. La ley ya no es nuestro amo, no tiene jurisdicción ni dominio sobre nosotros. Lo usamos lícitamente considerándolo como el ministerio de condenación y de muerte, y de ninguna manera una administración de vida y justicia. Podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 y 9. Gálatas capítulo 3, verso 21, y vamos a leer estas referencias. 2 Corintios capítulo 3, verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gálatas capítulo 3, verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice no estando sin ley de Dios, sino
bajo, literalmente dentro de la ley de Cristo. 1 Corintios capítulo 9, verso 21. Simplemente quiere decir que Él no estaba fuera de la ley. Por gracia, mantuvo su cuerpo bajo tierra. Juzgó su propia carne pecaminosa, contándose a sí mismo bajo la gracia, contando a Cristo como su vida, y entregó sus miembros como instrumentos de justicia a Dios. No lo hizo por su propia fuerza, sino por la habilitación del Espíritu Santo que moraba en él. Romanos capítulo 8, verso 13, y leemos esta referencia. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La justicia de la ley se cumplió en él mientras caminaba en el Espíritu, no tratando de guardar la ley. Romanos capítulo 8, verso 4, y leemos esta referencia. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, verso 10, y lo leemos completamente. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor nunca opera bajo la ley, sino independientemente de ella. El amor fluye sobrenatural y espontáneamente de la vida nueva, celestial, divina y espiritual impartida en el nuevo nacimiento. Esa vida no puede pecar. Puede amar y hacer lo correcto solamente porque es nacida de Dios. 1 Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestra libertad de la ley, sea nacional o religiosa, se enseña en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Leemos así esta referencia. Mateo capítulo 17, verso 24 en adelante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga a las 2 dracmas? Verso 25. Él dijo sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Verso 26. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y ábrele la boca, y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amado lector y oyente, ¿puedes entender esto? ¿Ves tu libertad en Cristo? Somos hijos de Dios, a quien pertenecen todas las cosas, pero vamos a fijarnos en lo que añadió el Señor. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve tú al mar y echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le hayas abierto la boca, hallarás una pieza de dinero. Eso toma y dales por mí y por ti. Versión King James traducida. Sin embargo, somos libres. Aprendemos también aquí cuán fácil es hacer la voluntad del Padre, porque Cristo siempre está listo para capacitarnos para hacerlo, incluso si Él debe realizar un milagro. El apóstol Pablo enseñó las mismas verdades, y leemos esto en Romanos capítulo 13, versos 5 y 6, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 1 Corintios capítulo 10, verso 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni codiciarás, o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él amplía los mismos principios en Romanos capítulo 14, con referencia a los santos débiles. Sin embargo, no estamos bajo la ley. Gracias al Señor por su palabra, porque en ella hayamos delineado los propósitos de Dios. Y a la luz de las cartas del apóstol Pablo, podemos ver con claridad la voluntad declarada de Dios, especialmente para la Iglesia en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Espíritu Santo para la comprensión cabal de las Escrituras.
Que el Señor los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén y amén.